Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial.
Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva videoconferencia de nuestro ciclo que denominamos Construyendo Juntos la Agenda Verde Argentina 2030. El objetivo de esta videoconferencia es contribuir y colaborar en la capacitación de asesores, técnicos, productores y público en general que les interesen los temas de nutrición de cultivos y sustentabilidad o medio ambiente. Sabemos que los temas medioambientales nos preocupan y tenemos un doble desafío en el país: producir más para una población creciente, cuidando el medio ambiente, pensando en la sustentabilidad de los sistemas productivos. Por eso, desde Profértil, desde hace años venimos capacitando, difundiendo las mejores prácticas de manejo para la nutrición, trabajando para generar información científica al lado de importantes instituciones del agro. Y también haciendo estas videoconferencias. En este caso, en este segundo ciclo de este año 2021, armamos un hilo de 3 videoconferencias, las cuales comenzamos la semana pasada, en las cuales vamos de la parte más macro, global, de temas agrosustentables, a la parte más micro a nivel de lote, de cómo tenemos que llevar a nivel de lote para usar las mejores prácticas de manejo, pasando por la mirada científica, en qué están trabajando nuestros expertos en nutrición para generar estos datos tan valiosos a nivel local. Como les decía, la semana pasada comenzamos con las videoconferencias del doctor Ernesto Bigliso, que nos habló de cambios evolutivos e innovación en el agro argentino. Ernesto nos habló de los sistemas de producción agroexportador y agroecológicos y nos dio un panorama macro de las temáticas ambientales. Si no tuvieron la oportunidad de ver esta videoconferencia, los invito a verla por acá, por el canal de Agroconsultas o bien el canal de YouTube de Profértil. Hoy contamos con la presencia de 2 expertos en nutrición, como son los doctores Nahuel Reusi-Calvo y Fernando García, que nos van a hablar de agricultura y manejo de nutrientes. Nahuel y Fernando nos van a hablar de los desafíos actuales y futuros de producir alimentos, qué rol juega la nutrición y cómo podemos disminuir la brecha de rendimiento de actual al rendimiento potencial o el rendimiento alcanzable en el cultivo de maíz. También nos van a hablar de las pérdidas de nitrógeno en los sistemas, qué sabemos que nos falta y cómo estamos trabajando en ello. Y la semana que viene, el 11 de agosto, vamos a contar con la presencia del ingeniero Gustavo Ferraris del INTA Pergamino, que nos va a hablar de criterios y herramientas para el manejo de la nutrición en maíz. Preguntas frecuentes. Con Gustavo vamos a hacer un mano a mano en el cual nos van a responder preguntas que surgen a la hora de planificar y decidir la fertilización en un cultivo de maíz. Gustavo, como asesor del INTA y su expertise como asesor de productores, nos va a hablar y nos va a decir cómo llevar las mejores prácticas de manejo a nivel de lote. También nos va a hablar de cómo realizar agricultura de precisión y un manejo sitio específico de la fertilización. También nos va a comentar qué sabemos de las nuevas fuentes, cuándo y cómo las utilizamos, y cómo influye la genética, la densidad de siembra y el espaciamiento entre plantas en la respuesta a la fertilización nitrogenada. Así que ya quedan invitados también para la próxima semana para esta videoconferencia. Como les decía, hoy contamos con 2 expertos en nutrición, como Nahuel Reusi-Calvo, que es ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agrarias
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigador del CONICET en la empresa Laboratorio de Suelo Fertilab y profesor libre de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata. También consultor en empresas privadas, Grupo CREA y APRES. Y Fernando García, que es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, doctor en agronomía de Kansas State University de Estados Unidos, consultor privado en fertilidad y manejo de suelos y nutrición de cultivos, y profesor libre de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce de la Universidad de Mar del Plata. Ha sido investigador del INTA, en INTA Balcarce, y director regional del Instituto Internacional de Nutrición de Plantas, INMNI, Programa de Latinoamérica CONOSUR. Bueno, ya los dejo con los expertos en nutrición, recordándoles que al final de esta videoconferencia vamos a tener un espacio en donde vamos a responder preguntas, así que los invito a realizarlas acá en la página de Agroconsultas, que después las mismas van a ser contestadas. Bueno, sin más, sin robarles más tiempo a Nahuel y a Fernando, los dejo con ellos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Mirta, por la presentación. Buen día para todos. Tanto para Fernando como para mí es un placer poder participar de esta agenda verde, en este caso en particular con la temática tan compleja, pero también apasionante, que es, bueno, eso de cómo producir desacoplando con las externalidades al medio ambiente. Así que, sin más, Fer, buen día, te dejo. Bueno, buenos días a todos. Como les decía Nahuel, un gusto poder estar participando de este ciclo de la Agenda Verde Argentina 2030, que bien definió Mirta, busca tocar, tratar, discutir todos los temas que hacen a la agricultura y a la sustentabilidad. Y en este caso en particular hoy, con Nahuel hemos preparado un poco este tema de la agricultura y el manejo de nutrientes, ¿no? Un poco bien les decía Mirta que la semana pasada con el doctor Bigliso vimos un panorama más global y vamos a tratar de ir metiéndonos de ese panorama global de la agricultura y el ambiente hacia lo que es el rol de los nutrientes. Entonces, concretamente un poco los objetivos que planteamos con Nahuel para el día de hoy pasan un poco por los puntos que ustedes tienen ahí en pantalla, ¿no? La evolución, vamos a repasar rápidamente temas de evolución de la producción agrícola, los principales impactos ambientales de la agricultura, esa búsqueda de esa agricultura sustentable, ese paradigma, ¿no es cierto? Y ya metiéndonos en el tema central de hoy, que es el rol de los nutrientes en la agricultura, cómo estamos en Argentina, vamos a ver un poco el tema de balances y brechas de rendimiento, al cual hizo referencia Mirta también, para desembocar un poco en lo que es el manejo de los 4 requisitos de nutrientes, viendo temas de dosis, fuentes, en cuanto hacen a su mejora la productividad y reducción de impactos ambientales. Y vamos a comentarle un poquito también los estudios que tienen en curso, en particular el grupo de trabajo acá en la Unidad Integrada de INTA y la Facultad en Balcarce. Todos estos objetivos deben responder o buscan responder a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que planteó Naciones Unidas ya hace algunos años, ¿no? Ahí los tienen ustedes en pantalla, en ese diagrama, desde el fin de la pobreza, el hambre cero, hasta, digamos, tener alianzas para lograr esos objetivos, ¿no? Que es el 17. Pero bueno, vamos a ir recorriendo un poco ese temario y para comenzar vamos entonces a hablar de lo que ha sido, simplemente a refrescar la evolución de la producción agrícola, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de la producción agrícola mundial y de Argentina en particular, reconocemos que en los últimos 60 años ha crecido sostenidamente. Lo que ustedes ven ahí en pantalla son 2 figuras que muestran para cereales y oleaginosos la producción, la evolución en producción y la producción en área, a la izquierda para el mundo, a la derecha para Argentina, ¿no es cierto? Desde el 60 hasta el 2018, son datos de FAO. En color ahí naranja está la evolución de producción, y en color azul la evolución del área. Y en realidad, si los miramos en más detalle, si miraríamos los números específicos, vamos a ver que entre 1961 y 2019, el área de cereales y oleaginosos se multiplicó por 1.4 en el mundo y por 2.7 en Argentina. Pero la producción aumentó 4 veces a nivel mundial y prácticamente 9 veces en Argentina. Es decir,
hay una expansión marcada en área, pero es mucho mayor aún lo que fue el crecimiento en la producción. De hecho, la producción creció en términos relativos 3 veces más de lo que creció el área. Es decir, mayor producción, por una mayor demanda, obviamente, que eso lo vamos a ver enseguida, generada a partir de una expansión en área y también un uso mucho más intensivo de todo lo que son los recursos y los insumos que hacen a la producción. Esto también lo definió muy bien el doctor Viliso la semana pasada. Pero toda esta expansión en área, ese uso intensivo de insumos y de recursos en general, ¿qué fue lo que fue generando? A lo cual también hizo referencia Ernesto en su presentación. Bueno, fue impactando el ambiente y la sociedad, ¿no es cierto? Y acá nos gusta con Nahuel mostrar lo que es o lo que se considera una estimación, como dice el título ahí, de la transgresión de límites planetarios del sistema alimentario mundial. Bueno, un título muy rimbombante. A ver, ¿qué significa eso? Bueno, esto se refiere a un trabajo que ha hecho un gran número de expertos internacionales, que fue actualizado recientemente en el 2020, es el trabajo de Rockstrom y colaboradores, en el cual ellos definen una serie de variables, una serie de ítems que pueden cuantificar cómo estamos, entre comillas, si ustedes quieren, tratando al planeta Tierra. Y bueno, ahí hay 11 variables definidas, y en este trabajo en particular del 2020 ellos se refieren a 5 aspectos que hacen directamente a lo que es el sistema alimentario. Y acá me gustaría hacer una acotación. Ellos se refieren a sistema alimentario, no solamente la producción agrícola, sino a toda la cadena alimentaria. Entonces, si ustedes miran ese diagrama, van a ver que en el centro el círculo toma colores verdes para algunas de esas variables. Eso es lo que ellos definen como el espacio de operación segura. Es decir, hasta esos valores de cada una de esas variables estaríamos trabajando de manera correcta, sustentable para el planeta. Pero a medida que esas variables adquieren índices o valores más grandes, entramos en una zona amarilla, obviamente de precaución, y una zona roja de peligro, ¿cierto? Entonces, como vamos a ver ahora en un poco lo que discuten o lo que charla este trabajo, ¿no es cierto? Básicamente hay que definir y avanzar científicamente hacia ese espacio de funcionamiento seguro de todo el sistema alimentario, no solamente, como les decía, de la producción agrícola, y el trabajo también remarca los 5 límites planetarios directamente asociados con la alimentación y los cuales en gran medida ya estamos transgrediendo, ¿no es cierto? Entonces ustedes ven arriba las emisiones de gases del efecto invernadero. Recuerden que el doctor Viliso nos hablaba que un 39% del total de gases de efecto invernadero de Argentina proviene de la agricultura. A nivel mundial ese valor es del 24%, es decir que la agricultura interviene activamente en cuanto a toda la temática de cambio climático. Por otro lado, en segundo término está lo de diversidad genética, eso es biodiversidad, ¿no es cierto? Y el impacto que tiene la expansión, fundamentalmente en área muchas veces, en cuanto a cómo afectamos la biodiversidad, que también está incluida ahí abajo en el índice de uso de la tierra, la variable de uso de la tierra, también el uso de agua potable, y obviamente estamos dejando como para remarcar en la temática que nos convoca hoy, el tema de los flujos globales de nitrógeno y de fósforo. Entonces, esos 5 límites planetarios definidos como tierra, el uso o qué estamos haciendo con ella, el agua, la biodiversidad, la carga de nutrientes, estamos hablando fundamentalmente de nitrógeno y fósforo, y los efectos de cambio climático. Ahora, si vemos un poquito desde esta visión macro global del planeta, ¿qué es lo que más se charla, se discute o se presenta como temáticas de impacto ambiental de la agricultura a nivel país? En primer lugar, podemos hacer referencia a los trabajos del doctor Fernando Andrade. Como ustedes saben, el doctor Andrade ha trabajado mucho en todos los desafíos que hacen a la producción agrícola en Argentina. Y bueno, y Fernando nos remarca específicamente 2 temas relacionados al uso de insumos, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven en esa tabla es cuál es
el uso, en términos de kilos, litros por hectárea, a nivel mundial y en Argentina, de plaguicidas y también de fertilizantes. Y en la primera línea, cuando hablamos de los plaguicidas, vamos a ver que el uso a nivel o en términos de por hectárea, a nivel de área, es mucho mayor en Argentina que en el resto del mundo. Eso nos marca muy bien Fernando, conduce un poco a todos los problemas que vemos de malezas resistentes y también a impactos de contaminación de los recursos agua, suelo y aire con los cuales estamos trabajando y también de los productos, ¿no? Entonces, ahí tenemos algo importante, significativo para trabajar, que es el uso correcto de los plaguicidas, de los fitosanitarios. Y en la segunda línea, Fernando nos marca el tema de uso de fertilizantes, y ahí vamos a ver que si comparamos esos 120 kilos por hectárea a nivel mundial, nuestros 50 kilos por hectárea a nivel mundial de NPK implican una muy baja reposición. Y sobre este tema, obviamente, vamos a volver a lo largo de la presentación con Nahuel. Por otro lado, otra visión de lo que es el impacto ambiental de la agricultura en Argentina fue presentado recientemente en un trabajo muy interesante de Esteban Giovaggi, Gervasio Piñeiro, Sebastián Aguiar y Lucas Garibaldi en la revista Ciencia Hoy. Bueno, ellos remarcan en particular 4 dimensiones de los impactos ambientales para nuestra agricultura. En primer lugar, lo que es la pérdida de hábitats naturales o seminaturales, eso se refiere a la temática de biodiversidad, que bien apuntaba el trabajo global ese de Rockström que mostraba anteriormente, ¿cierto? En segundo término, remarcan el tema de los balances negativos de nutrientes, que va a ser repetitivo, creo yo, a lo largo de esta presentación con Nahuel, ¿no? Subrayan también el tema de las transformaciones hidrológicas, ¿no es cierto? Esto de secas, inundaciones y esos ciclos que, inducidos o generados también por los temas de cambio climático y por manejo y uso de la tierra, han generado cambios significativos en toda nuestra producción agrícola y a nivel también del ecosistema. Y el cuarto punto vuelve otra vez sobre ese creciente uso de herbicidas. Entonces, vimos evolución de la producción agrícola, crecimiento marcado debido a expansión del área, pero fundamentalmente al uso más intensivo de recursos e insumos, los impactos ambientales, las externalidades negativas, digamos, que produjo esto, pero cómo se nos plantea el desafío, digamos. Tenemos o existe marcadamente una demanda que va a seguir creciendo. Eso creo que también lo sabemos todos a nivel nacional, pero obviamente a nivel internacional. Esa demanda que sigue creciendo se basa en esto de que el mundo precisa producir probablemente de 50-70% más de alimentos hacia el 2050. Hay algunas predicciones que hablan hasta de una necesidad de incremento del 100%. Y por supuesto acá hay muchos temas asociados como son, bueno, algunos aspectos de cambio de dieta, de reducción de desperdicios, pero obviamente la demanda va a seguir creciendo. Y para satisfacer esa demanda, es decir, de producir más alimentos, siempre como que quedan 2 vías, las mismas sobre las cuales hablamos en un principio: expandir el área de cosecha o aumentar los rendimientos, ¿no es cierto? Esas fotos que van apareciendo son un poco para llamar la atención acerca de la imposibilidad o la baja factibilidad, digamos, de incrementar el área de siembra y de cosecha efectiva, ¿no? Ahí tenemos situaciones a la izquierda de la erosión eólica, en el sur de las provincias de Buenos Aires, toda la expansión de la frontera agrícola eventualmente sobre el Amazonas, en Brasil, o los cultivos en laderas, en pendientes muy marcadas. Esa es una foto de Ecuador, pero es un ejemplo válido para muchas zonas montañosas del país y del mundo entero, y eventualmente la expansión a ecosistemas frágiles, como la foto de abajo a la derecha que nos muestra la situación de desmonte en sabanas del Chaco boliviano, ¿no es cierto? Pero bueno, esos son ejemplos importantes para que tengamos muy en cuenta el tema o la necesidad de concentrarnos en generar mayores rendimientos en las áreas que ya están bajo cultivo. Entonces, un poco como síntesis de esta primera parte, lo que vamos a decir es que las demandas de la sociedad fundamentalmente
parten de esa mayor necesidad de alimentos, y hablamos de alimentos, pero también hay muchos otros productos que generamos en la actividad agrícola, biocombustibles, fibras, etc. Obviamente, todas esas mayores demandas, decíamos que han generado mucha presión sobre los recursos suelo, aire, agua, algunos de los cuales comentamos, y también sobre la sociedad, sobre los recursos humanos, que estamos trabajando en todo el sistema agrícola. Entonces, esta demanda y esa presión nos genera, obviamente, desafíos, pero nosotros siempre decimos que los desafíos generan oportunidades, ¿no es cierto? Y esas oportunidades es que debemos producir más, mejor calidad de alimentos, proveer fuentes de trabajo y bienestar social. Debemos, en definitiva, producir sin degradar, sin contaminar los suelos, el aire y o las aguas. Una síntesis en una frase, yo siempre digo esto, es: debemos producir cantidad y calidad en ambientes y sociedades sanas. Si ustedes lo quieren pensar así rápidamente, eso me parece que engloba esta mayor demanda y la necesidad de desacoplar la satisfacción de esa mayor demanda con un menor impacto ambiental y social, es decir, ambientes y sociedades sanas. Entonces, con ese marco, ¿no es cierto?, repasando algunos conceptos ya de la semana anterior del doctor Vigliso, nos dice, bueno, estamos en una búsqueda de una agricultura sustentable, ¿no es cierto? Y en esa búsqueda de esa agricultura sustentable, se plantean algunos modelos o algunas ideas que creemos que son muy, muy interesantes, ¿no? Si partimos de esto, o de lo que hablábamos recién, de que obviamente no podemos pensar mucho en expandir fronteras agrícolas, pero sí intensificar el uso de los recursos e insumos donde ya estamos produciendo, una primera aproximación podría estar bajo el paraguas de lo que muchas veces se denomina intensificación sustentable. Y acá simplemente les estamos mostrando un diagrama de Octavio Caviglia y de Fernando Andrade, ya planteado hace algunos años, en los cuales tanto Octavio como Fernando plantean esto de intensificar sustentablemente la secuencia de cultivos, aplicando principios ecológicos para las mejores prácticas de manejo agronómicas. Entonces, el diagrama lo que nos dice es que tenemos que usar recursos del ambiente, tierras aptas e insumos, siguiendo mejores prácticas de manejo, no solamente pensando en el cultivo que viene, como decimos normalmente, sino a nivel de toda una secuencia, pensar en una rotación de cultivos, ¿no es cierto? Y bueno, esa sería una primera visión, y una segunda visión que ustedes podrían tomar, yo creo que bastante coincidente en muchísimos aspectos, le diría que casi todo, con esto de intensificación sustentable, se podría denominar intensificación ecológica. Son válidos los dos términos. En este caso, volviendo un poco al trabajo de Esteban Llobas y colaboradores, esa intensificación ecológica ellos la definen como la búsqueda del aumento de la producción, reemplazando insumos que actualmente faltan o que sobran, con un manejo más ingenioso, si ustedes quieren, esas mejores prácticas de manejo que dice Caviglia y Andrade, pero que se apoya fundamentalmente en la naturaleza, dándole tiempo y espacio en los ecosistemas a otros servicios ambientales. Y hay muchos trabajos que buscan o que discuten esto de ese paradigma de buscar esa agricultura sustentable. Bajo ese paraguas que yo les decía, de intensificación sustentable, de intensificación ecológica, o algunos otros adjetivos que le ponemos a esa intensificación, siempre pensada desde el punto de vista de ser mucho más efectivos y eficientes en el uso de recursos e insumos, y buscando mejorar o reducir los impactos ambientales. Y ahí yo abajo dejamos algunas citas, los trabajos iniciales de Kasman allá en el 99, con toda la temática de intensificación ecológica, en los últimos trabajos de Fernando Andrade, y bueno, una revisión de todos los trabajos iniciales de Kasman que hicieron Graciani y Kasman el año pasado. También muy interesante todos esos aspectos que se van discutiendo en esos trabajos. Entonces, esta búsqueda de agricultura sustentable, para llevarla un poco más al día a día, esta intensificación sustentable, esta intensificación ecológica, ¿cómo la podríamos ir marcando en cuanto a prácticas de manejo, conceptos alrededor de las prácticas de manejo con las cuales estamos trabajando? Bueno, siempre hablamos, ¿no? Esto implica
tener más cultivos por año, tener rotaciones. Rotaciones es diversidad de cultivos es diversidad de raíces es diversidad de microorganismos en el suelo, es suelos más vivos. Esas rotaciones pueden incluir pasturas, en muchísimos casos deben incluir pasturas, pueden incluir cultivos de servicio con todos los servicios ecosistémicos que justamente brindan esos cultivos y muchas otras alternativas. Esa búsqueda de agricultura sustentable busca mayor rendimiento, ¿no es cierto?, en el área que ya estamos trabajando, pero siempre pensando en ser más eficiente y más efectivo en el uso de cada recurso y cada insumo que está involucrado en el sistema de producción. Para eso hay que hacer un manejo adecuado, un buen manejo, una buena práctica agrícola en el manejo de cultivos, suelos y agua. Y piensen que ahí lo que queremos, o lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando es más kilos por hectárea. El primer recurso es la tierra, pero también es más kilos por kilo de nutriente que está en el suelo, por kilo de nutriente que apliquemos, por litro de gasoil que se utilice para producir, por litro de formulado de herbicida, por milímetro de agua, obviamente, que es la gran limitante, es decir, buscar ser más eficientes y más efectivos. Y otro concepto importantísimo, y esto se describe muy bien en muchos trabajos, es esto de pensar que involucramos un sistema y no solamente un cultivo. Hablamos de rotación porque no es pensar en solamente implementar mejores prácticas de manejo y ser muy eficiente, muy efectivo en el cultivo de maíz que viene ahora en esta campaña 21-22, sino que lo que hagamos en ese cultivo de maíz que viene ahora va a impactar en los cultivos que lo sucedan. Así como también ese cultivo de maíz de esta campaña va a responder un poco a las que hemos hecho en años anteriores dentro de cada sistema que estamos trabajando. Eso es darle una escala temporal. El otro punto significativo ahí donde decimos involucramos paisajes, cuencas y no solamente lotes o chacras, es darle una escala temporal, espacial, perdón, ¿no? Porque ahí estamos pensando en que lo que hagamos o manejemos en nuestro lote no solamente impacta en nuestro lote, sino que también impacta en los lotes vecinos y de hecho impacta en toda la cuenca. ¿Sí? Cuando hablamos de un impacto ambiental negativo, que puede ser una contaminación de un agua superficial, estamos hablando del agua superficial de toda una cuenca. Así que tenemos que tener muy en mente eso, ¿no? La escala temporal del sistema y la escala espacial del paisaje. Y el objetivo siempre va a ser eso de minimizar y eliminar impactos ambientales, de agroquímicos, de nitrógeno, de fósforo, de emisión de gases de efecto invernadero y muchos otros que también podríamos discutir que se pueden generar a través de una mala práctica agrícola. Siempre dejamos ahí abajo eso de las condiciones, ¿no? De cómo, en qué sistema nos estamos moviendo. Son sistemas muy complejos, extremadamente complejos, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que perdemos simplificación. La simplificación nos lleva a reducir la diversidad muchas veces, y bueno, acá queremos aumentar la diversidad, queremos manejar sistemas que requieren que pensemos en muchos cultivos distintos, por ahí, distintas producciones en un mismo establecimiento, y también manejar muchísimos factores de producción. Entonces el sistema es complejo, lo reconocemos como complejo. Y el otro aspecto, o el otro punto que remarcamos, eso del escenario móvil, es que obviamente, desde el escenario económico al escenario climático, es continuamente cambiando. Entonces nos tenemos que adaptar a que las condiciones en las cuales trabajamos en nuestro establecimiento, en nuestro lote, en nuestro ambiente dentro del lote y en nuestra cuenca, si ustedes quieren, van a ser siempre bastante cambiadas. Bueno, entonces, en ese marco de lo que podemos buscar en cuanto a agricultura sustentable, ¿cuál es el rol que pueden cumplir los nutrientes? Entonces, cuando hablamos del rol de los nutrientes, de vuelta yendo esto del mundo a la Argentina, reconocemos que, se reconoce a nivel mundial, que la contribución de la nutrición y la fertilización al rendimiento de los cultivos ha sido significativa. De hecho, se reconoce que del 30 al 50% del rendimiento de los cultivos
se puede atribuir a los nutrientes generalmente a nivel mundial provistos por los fertilizantes. Si revisamos un poco estos números para alguna condición de Argentina o qué es lo que vemos como contribución de los nutrientes, de los fertilizantes al rendimiento de los cultivos, podemos llegar a utilizar alguna información que se fue generando, por ejemplo, en los ensayos de largo plazo que se llevan dentro de la red de nutrición de los CREA de la región sur de Santa Fe. Entonces, vamos a ver ahora en la próxima diapositiva cuáles son las brechas nutricionales en maíz, en esta región, podamos decir, pampeana central, que se han visto en ensayos que ya llevan 20 años establecidos, como les decía, los ensayos de la red de nutrición de la región CREA sur de Santa Fe, en la cual hay sitios bajo una rotación más corta, maíz, trigo, soja, y abajo vamos a ver sitios bajo una rotación más larga, maíz, soja de primera, trigo, soja. Y van a ir apareciendo las barritas que nos muestran cuáles son las contribuciones al rendimiento que hacen los distintos nutrientes. Entonces vemos que en barritas verdes está la respuesta o la brecha que cubre el nitrógeno entre 21 y 29%, la barra roja, lo que aporta el fósforo entre 7 a 13%, y en amarillo la que aporta el azufre entre 6 y 12%. Y el impacto conjunto de estos tres nutrientes, que son los generalmente deficientes en nuestro sistema de producción de cultivos extensivos, es del orden del 36 al 44% según los sitios sobre los cuales estemos trabajando. Fíjense que números extremadamente parecidos a los que mostrábamos que se observan a nivel mundial. Si le sumamos a eso el impacto sobre NPS de micronutrientes, vemos que hay una contribución extra entre 1 y 2% según el sitio en el cual estemos, o la zona en la cual estemos trabajando. Ahora bien, el rol de los nutrientes es reducir brechas de rendimiento, y en esto se va a expandir un poco más a continuación Nahuel, pero, sin embargo, lo que nos sucede un poco a nivel país en el manejo de nutrientes es lo que veíamos que marcaba los trabajos de Andrade y de Jovagis y colaboradores, que si vemos el balance de nutrientes en los 6 principales cultivos de grano, que es lo que muestra esta figura, el porcentaje de reposición, es decir, cuánto le devolvemos al suelo vía fertilización, enmiendas, de lo que nos llevamos en los granos de nitrógeno, de fósforo, de potasio y de azufre, en los distintos colores que ustedes ven ahí, esa devolución está muy por debajo de los niveles de extracción. De hecho, en los últimos años, si ustedes miran la línea roja, bueno, devolvimos al suelo un 50, un 60% del fósforo que nos llevamos. En el caso del nitrógeno en la línea verde o del azufre en la línea amarilla, y habremos devuelto 30, a lo sumo 40% en algunos casos en algunos de los últimos años. Y obviamente en potasio, porque nuestros suelos son o tienen mucha disponibilidad de este nutriente, hasta ahora prácticamente no se ha devuelto nada. Es decir, tenemos balances de nutrientes muy negativos. Ahí están los valores en miles de toneladas para esa campaña 2019-2020, pero bueno, hay muchísima más información de esta que está incluso regionalizada en los trabajos del Grupo de Reta, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, trabajos de Juan Pablo Briet, Sofía Gallo, que nos muestran muy bien zona por zona, si ustedes quieren ver en mayor detalle. Entonces, los nutrientes podrían cubrir brechas de rendimiento, sin embargo, a nivel país vemos que estamos lejos de devolverle al suelo al menos lo que le sacamos, y eso ha impactado notablemente en la reserva de nutrientes que tienen nuestros suelos, que realmente lo que hicimos fue vivir durante muchos años de lo que tenían nuestros suelos muy fértiles de toda la región chaco-pampeana, y bueno, un poquito el ejemplo son los relevamientos de suelo, de distintas propiedades de suelo que se hicieron a través del convenio de INTA y de Fertilizar, todos estos trabajos liderados por el doctor Hernán Sainz Rosas de INTA y la Facultad en Balcarce, nos muestran este tipo de mapas. Y acá en primer lugar les estamos mostrando la comparación
o la situación del fósforo extractable del suelo. En Argentina medimos fósforo Bray, recuerden. En región pampeana, la figura de la izquierda corresponde a lotes agrícolas en el 2011, la figura de la derecha a lotes agrícolas en el 2018. Y fíjense que solamente en un lapso de 7 años el mapa se nos puso más rojo, más naranja o más amarillo, como quieran ustedes, pero en definitiva menos verde. ¿Qué quiere decir? Que seguimos perdiendo o disminuyendo el nivel de fósforo Bray, de fósforo extractable en nuestro suelo. Si uno hace una comparación global de todos esos datos, de estos relevamientos en cuanto a fósforo, vemos que de una situación promedio de toda la región pampeana, para una condición virgen, en realidad es cuasi pristina, de arriba de 50 partes por millón, en el 2011 apenas estábamos arriba de 20 partes por millón y ya en el 2018 ese promedio está en 15 partes por millón. Si uno toma como límite crítico 15 partes por millón, prácticamente 2/3 partes a 3/4 partes de la región pampeana está debajo de 15 partes por millón, es decir, está en zona de respuesta a la fertilización fosfatada, en zona de deficiencia de fósforo para los cultivos. Y el segundo ejemplo es aún todavía mucho más grave, yo creo que el de fósforo, porque se refiere a lo que ha sucedido con esos balances negativos con la materia orgánica en la misma región pampeana. Nuevamente los mapas del convenio de INTE de fertilizar. Acá hay 3 mapas. El de la izquierda es la situación virgen o cuasi pristina, es decir, lotes que no habían tenido agricultura, que se mostraron apareados a los lotes bajo agricultura en el 2011. Y el mapa de la derecha lo que nos muestra es 7 años después, en el 2018. Bueno, nuevamente, cada vez menos verdes, y cada vez más rojos y más naranjas, y en definitiva, si ahora sí vamos al gráfico que nos muestra muy groseramente lo que es el promedio de materia orgánica, que estaba arriba del 4%, y bueno, ya bajó a nivel global a un 3%. Piensen, yo les insistía, bueno, esto es aún más grave que el de fósforo, porque en el caso de fósforo uno siempre piensa, bueno, lo puedo reponer. Hay algún lugar, como siempre decimos, en algún lugar me van a vender fósforo y lo voy a poder aplicar. En este caso, cuando perdemos materia orgánica, perdemos el supernutriente que es el carbono. Y el carbono no se compra, el carbono se hace fijando carbono del aire. Por eso hablamos de rotaciones, por eso hablamos de cultivo de servicio, por eso hablamos de la necesidad de captar más carbono del aire, que asociado y como efecto, si ustedes quieren, colateral, nos brinda la oportunidad en la agricultura de reducir, ¿no es cierto?, la concentración de dióxido de carbono del aire, entonces contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. Muy significativo esto de pérdida de carbono y todo lo que implica, todas las propiedades, no solamente desde el punto de vista de reserva de nutrientes de la materia orgánica, sino también los beneficios en términos biológicos, físicos y otros aspectos químicos del suelo. Entonces, el rol de los nutrientes, marcado a partir de la importancia de los nutrientes para lograr más rendimiento, reducir esas brechas de rendimiento, pero con esta problemática a nivel nacional de balance de nutrientes negativos y de disminución o degradación química de la fertilidad de nuestro suelo. Entonces, el desafío un poco que nos queda en general y para los nutrientes en particular es cómo los tengo que manejar a los nutrientes para desacoplar esto de que tengo que aumentar la producción, pero a la vez tengo que reducir todas esas externalidades negativas que habló la semana pasada el doctor Viliso y a los cuales hicimos referencia en esta primera parte. Y bueno, para eso los dejo con Nahuel, que nos va a comentar más acerca de lo que podemos pensar o lo que podemos ir trabajando para ese desacople de producción e impacto ambiental. Nahuel. Bueno, gracias, Fer. Tal como vos planteabas, tenemos este gran desafío de satisfacer una demanda en el cual los nutrientes cumplen un rol fundamental para reducir esa brecha, pero también desacoplando ese aumento de producción de las externalidades. Para lo cual, digamos, algunos aspectos a recorrer es, claramente tenemos que reducir brecha de rendimiento, ¿tá?
para lo cual es fundamental hacer un manejo responsable de los nutrientes, esos famosos 4 requisitos sobre el cual siempre trabajamos. En este marco, hacer diagnósticos y de fertilidad de suelos, de cultivos, para no solo determinar necesidades, sino para definir dosis y poder cerrar esas brechas, pero también enfocarnos en lo que son algunas alternativas en fuentes, momentos y localización de los fertilizantes. Cuando hablamos de fuentes, es válido remarcar que hablamos no solo de fertilizantes minerales, sino también de el ingreso de nutrientes vía fijación biológica, el nitrógeno, por ejemplo, a través de esos intensificación más sustentable que podemos hacer incorporando cultivos de servicio en nuestras rotaciones, y también, no menor, el tema del reciclado de nutrientes como una fuente alternativa. Entonces, en este contexto, y yendo ya un poco más a un zoom de esa parte muy general a nivel global, pasando por Argentina, pasando por algunos ejemplos a nivel de experimento a largo plazo, como lo que crea Sur de Santa Fe, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo estamos en cuanto a brecha de rendimiento en los cultivos? Principalmente vamos a enfocarnos en maíz. Y ahí lo que vemos, que ustedes conocen, y ya trabajos de Aramburu Merlos, de Juan Pablo Monzón, que muestran que a nivel país, obviamente en los distintos cultivos tenemos brecha de rendimiento de distinta magnitud. Esto para el caso de maíz, se observa que la brecha de rendimiento es alrededor de esos 2.300 kilos. Fíjense que el rendimiento actual promedio podemos poner en 7.800 kilos, un alcanzable de alrededor de 10.000 kilos, y esa sería nuestra brecha de rendimiento. Lo interesante es que en las otras 3 líneas figura la brecha nutricional que tenemos entre ese rendimiento actual y el alcanzable. Y si hacemos los cálculos nos dice que, bueno, estamos hablando de brecha de rendimiento de más del 29%. En algunos casos, obviamente, como ustedes ven en este mapa, esa brecha, que sería la parte verde más clara o gris, es variable, pero en promedio tenemos entre el 30 y 40% de brecha de rendimiento, pero está asociado eso también a una brecha nutricional, que en el caso del nitrógeno es del 144%, de fósforo del 50% y de azufre del 450%. Entonces, tenemos una demanda, necesitamos producir más. En el caso puntual de maíz, tenemos una brecha de rendimiento que tenemos que cerrar, y en el cual la nutrición explica gran parte de esa brecha de rendimiento. Esto no implica nuevamente solamente basarnos en fertilizantes minerales, sino también en entender que necesitamos, si pensamos en reducir esa brecha, necesitamos que ingresen más nutrientes al sistema. Ahora, yendo un poquito más en zoom, nos podríamos preguntar, bueno, con estos niveles de producción, ¿cómo están las eficiencias de uso de nitrógeno? Eso que decía Fernando, bueno, producir más por unidad de insumo. Y ahí lo que traemos para compartir con ustedes es este gráfico adaptado del panel de expertos para nitrógeno de la Unión Europea, que les muestra el rendimiento en función de la dosis de N aplicada. ¿Por qué es interesante este tipo de análisis? Porque nos permite hacer cálculos de un indicador bastante sensible y simple sobre eficiencia de uso de nitrógeno, que es la productividad parcial del factor, que no es ni más ni menos que los kilos de grano que yo puedo producir por kilo de N aplicado. Y acá nos divide 3 líneas de eficiencia de uso. La verde, que me marca una eficiencia de uso del 90%, o me está diciendo una productividad parcial del factor de 80 kilos de grano de maíz por kilo de N aplicado, una del 60% y una del 30%. También me marca algún tipo de límite a los excesos de nitrógeno por encima de la extracción. ¿Dónde nos deberíamos ubicar o qué es lo que plantean este panel de expertos? Bueno, nuestra zona de confort o ideal en cuanto a eficiencia de uso de nitrógeno en maíz sería estar entre un 60 a un 90% de eficiencia de uso de nitrógeno, o producir entre 60 o 50 hasta 80 kilos de grano por kilo de N. Por debajo de eso no. ¿Por qué? Porque claramente tenemos un riesgo de generar externalidades, porque hay gran parte de este nitrógeno, en este caso fertilizante, pero en general del nitrógeno que ingresa al sistema, que no va a ser recuperado por el cultivo. Pero tampoco nos sirve estar por encima de la línea verde, porque ahí el que pierde es el suelo, lo que mostraba Fernando.
a nivel de la región pampeana la disminución de los contenidos de materia orgánica. O sea, estamos produciendo maíz muy eficientemente, pero a base de lo poco o mucho que nos da el suelo en cada una de las regiones. Que por cierto, y como le mostraba Fernando, cada vez nos da menos. Ahora, viendo este marco conceptual, ¿dónde está la Argentina hoy? Bueno, la Argentina está produciendo esas 7-8 toneladas de maíz con esos 50, esos 60, 70 kilos de N por hectárea, más o menos. ¿Tá? Entonces estamos en esa zona en la cual somos muy eficientes en base a lo que nos da el suelo. Si vemos y trazamos una línea de hacia dónde deberíamos apuntar, claramente, si estamos pensando en rendimientos alcanzables de 10 toneladas, estamos pensando en que deberíamos movernos de esa zona a esa zona ideal. Para lo cual, claramente necesitamos que ingrese más nitrógeno al sistema de alguna forma, si queremos reducir brechas, si queremos satisfacer una demanda. Ahora, ese camino de mejora en el recurso, en el uso de los distintos insumos, en este caso el nitrógeno en particular, no es tan lineal siempre, no ocurre esto. Y hay distintos trabajos que muestran cuál podría ser la evolución de la eficiencia de uso de los recursos en general, y en este caso el nitrógeno en particular, que esto que es la curva ambiental de Kuznets, que nos dice, que nos grafica que la eficiencia de uso de un recurso en particular, por este caso de nutrientes, tiene una zona inicial de minado del suelo en el cual somos muy eficientes, pero en general producimos muy bajo rendimiento, ¿tá? Y lo que producimos es a costa de lo que nos puede proveer el suelo. Después tenemos una zona de desarrollo inicial en el cual nos permite el incremento del rendimiento, o sea, satisfacer una demanda, pero ahí no estamos desacoplando esa producción con las externalidades, porque a costa de qué aumenta el rendimiento, de una reducción notable en la eficiencia de uso de los recursos. Y después sí, pasaríamos a una zona que nosotros llamamos de, o Fernando, como les comentaba, de intensificación sustentable, intensificación ecológica, en el cual tenemos buenos rendimientos y ya la eficiencia de uso de los nutrientes se acercan al límite teórico, en este caso, para el caso de nitrógeno en particular. Ahora, ¿cómo está la Argentina? Ya se imaginarán. En función de lo que le mostramos en el gráfico anterior, la Argentina se ubica acá arriba. Y comparado con otros países, fíjense, India, acá, Tailandia, Malawi, están todavía en una zona de desarrollo inicial, mientras que algunos que están en la zona del punto de inflexión inferior de esta curva ambiental de Kuznets, otros países están cerca de los límites teóricos de eficiencia de uso de nitrógeno. Entonces, fíjense el camino que tenemos para recorrer. ¿Ah? Lo ideal sería, bueno, que nuestra trayectoria sea esta, saltar esta zona de desarrollo inicial. Para lo cual, como les marcamos acá, esos puntos de inflexión de la trayectoria de las CAC, de alguna forma agrícolas, dependerán en gran medida de políticas agrícolas, económicas, ambientales, educativas y comerciales. No depende de la decisión de un productor, de un asesor a nivel de un lote en particular. Entonces, de vuelta, tenemos un gran desafío, reducir brechas, necesitamos más nutrientes, pero ojo en cómo manejamos esos nutrientes para poder desacoplar ese incremento, de cierta forma, de los ingresos de nutrientes con las externalidades que podemos generar. Y ahí cumple un rol fundamental la dosis. Volvemos a la necesidad de incrementar la dosis. Y vamos a hacer hincapié en uno de esos requisitos que mostraba Fernando respecto a la necesidad de cierta forma, limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y particularmente de óxido nitroso. Y a modo de ejemplo, lo que les traemos acá es un trabajo de Amonó del 2017, en el cual les muestra que, claramente, a medida que aumenta los ingresos de nitrógeno, en este caso, la dosis de nitrógeno en el sistema, las emisiones de óxido nitroso aumentan en forma exponencial a partir de un momento. Y claramente asociado eso también a una reducción de la recuperación en la planta, que es en línea azul. Ahora, en este trabajo en particular, lo que muestra es que esas emisiones se disparan cuando estamos hablando de dosis superiores a los 130 kilos de N por hectárea. Si ustedes recuerdan, yo les mencionaba que, o pueden revisar los trabajos del RETA, que esas dosis medias
varían según la zona, pero no superan en general los 70 kilos de N por hectárea promedio. En definitiva, lo que este trabajo remarca es que si pensamos en la necesidad de tener mayores dosis de nitrógeno para reducir esas brechas de rendimiento, si uno trabaja cerca de balances neutros, o sea, de por lo menos cubrir la extracción de nitrógeno que se va del sistema, bueno, estaría en una zona en la cual no tendríamos grandes emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Ah? Para definir dosis, no hay ninguna duda que nuestro punto de partida es hacer diagnóstico. ¿Ah? Porque como vimos, las brechas que tenemos de nutrientes y las brechas de rendimiento son variables según cada zona, y dentro de un mismo campo también podemos tener variaciones según los ambientes. Ahora, no es solo manejar la dosis, también en esta disyuntiva de tener que incrementar los ingresos de nitrógeno del sistema, las fuentes pueden jugar un rol en esto de producir más sin tener impacto en el medio ambiente. Y ahí, en cuanto al rol de las fuentes, y citando en algún caso particular uno de los fertilizantes más difundidos, no solo en Argentina, sino en otros países, como es la urea, tenemos distintas alternativas, ¿tá? Desde polímeros que recurren a ese fertilizante, desde inhibidores de la actividad ureásica, inhibidores de la nitrificación, o sea, distintas formas de intervenir en esos fertilizantes para modificar la velocidad o el sentido de esas reacciones que tenemos al fertilizante en el suelo para mitigar en cierta forma las pérdidas, en este caso por volatilización, o las emisiones de gases de efecto invernadero. Y de esto hay mucha información a nivel global. Hay trabajos recientes, como el de TAPA, esta revisión que muestra qué pasa con las emisiones de óxido nitroso, ¿tá? Y qué pasa con el rendimiento de cultivo de maíz cuando uso un solo inhibidor, por ejemplo, de la actividad ureásica, un inhibidor de la nitrificación, o el uso del doble inhibidor, o sea, un mismo fertilizante con doble inhibidor. ¿Qué pasa con las emisiones de óxido nitroso? Esta es la línea cero, en el cual no produciría ningún cambio. Hacia su derecha aumentarían las emisiones, y hacia su izquierda hay una reducción de las emisiones. Lo que se ve, sin entrar en demasiado detalle, es que en general el uso de estos fertilizantes de eficiencia mejorada, por llamarlo de alguna forma, son muy efectivos en las reducciones de las emisiones de óxido nitroso, por lo menos lo que se ha reportado en otros países. Le digo que se ha reportado en nuestros países, pues nuestra información local es bastante escasa al respecto, por no decir nula. Mientras que en el rendimiento hay leves mejoras del rendimiento, o sea, podríamos cumplir de eso de producir más emitiendo menos, aunque hay gran variabilidad, ¿no? En algunos casos no produce efecto, en otros produce efectos, pero ninguno en general no tiene un efecto negativo sobre la productividad. Ahora, lo interesante de todo este tipo de tecnologías, fíjense que estamos yendo a un zoom muy pequeño, y si nos concentramos, por ejemplo, en un fertilizante con un doble inhibidor, o sea, aquel que inhibe no solo las pérdidas teóricas por volatilización, sino también las emisiones de óxido nitroso, la efectividad de estos tipos de fertilizantes va a estar condicionada en función de las características edafo-climáticas de ese ambiente en particular. Y eso queda demostrado también en esta revisión, que muestra que el uso de fertilizantes con doble inhibidor, en general, si bien son efectivos nuevamente para reducir, fíjense, las emisiones de óxido nitroso, son variables. ¿En función de qué? Del pH del suelo, de la textura del suelo, del sistema de labranza, de si estamos en condiciones de riego secano. ¿Tá? Entonces, esto para mostrarles que necesitamos generar información sobre el efecto de estas fuentes para nuestras condiciones. Si estamos pensando en que tenemos ese desafío, necesitamos más nitrógeno en el sistema, parte puede ser vía fertilización, parte puede ser vía fijación biológica si hablamos de nitrógeno, parte puede ser a partir de ese reciclado de nutrientes, pero necesitamos más nitrógeno. Bueno, si queremos evaluar si realmente estas fuentes son efectivas para poder cerrar brechas, pero desacoplar con la contaminación del medio o las externalidades que podemos generar, hay que evaluarlas. Y son sitios específicas. Fíjense que en rendimiento, nuevamente, en general, o no produce mayores efectos
o el efecto es neutro. No obstante, estamos reduciendo las emisiones. Entonces, esto es lo que se sabe de vuelta a nivel global. ¿Qué tenemos en Argentina respecto a evaluaciones de emisiones de dióxido nitroso? Y hay varios trabajos realizados en secuencias de cultivos, en cultivos en particular como soja, principalmente mirando a eso de apuntar a una intensificación sustentable y el impacto que tiene eso sobre no solo la productividad, sino también sobre las externalidades y sobre las emisiones de dióxido nitroso. La mayoría de estos trabajos se han enfocado en eso. Pero lo que muestran en general, y no es un detalle menor, es que cuando uno mide el nivel de emisiones, en general están por debajo de ese 1% del N aplicado, que es impuesto o citado en cierta forma por el IPCC. Entonces, las emisiones tomadas hoy por el IPCC, en general, sobreestiman las que ocurren a nivel del país. Y lo que se ve en esto de comparar sistemas intensificados con respecto al manejo tradicional es que se observa eso de una menores valores de emisión de óxido nitroso por unidad de rendimiento tanto de maíz o soja. O sea, trabajar con esos sistemas o ir a sistemas intensificados, como les comentaba Fernando, observa una menor nivel de emisión por tonelada de producto generado. Ahora, la mayoría de estos trabajos tienen algunas falencias, sobre todo cuando nos enfocamos al nitrógeno, que es que necesitamos tener cálculos o datos sobre las emisiones acumuladas netas. ¿Qué quiere decir eso? Saber cuánto emite un sistema de cultivo o un nivel de fertilización determinado, pero también saber cuánto emite ese suelo sin fertilizante. ¿Tá? El suelo naturalmente genera emisiones de dióxido nitroso, entonces esa información no la tenemos disponible para la mayoría de las fuentes y dosis que se utilizan en la actualidad a nivel país. Entonces, tomando como base esto y cerrando un poco esta charla, en esta línea estamos trabajando. Digamos, esto, bueno, en Argentina faro no tan largo. Tenemos que empezar a ponerle números y tomando un poco el concepto que dijo el doctor Vilizo en la conferencia anterior, de eso de el relato sin datos, tenemos que pasar a un relato con datos basados en la ciencia. Para lo cual, gracias al aporte de Profértil, ya este es un segundo año que estamos haciendo trabajos de experimentación en dos ambientes contrastantes, como es el INTA Balcarce en el sudeste bonaerense y el INTA Oliveros en Santa Fe, coordinados desde Balcarce acá por el grupo y de Oliveros por el doctor Fernando Salvagiotti, en el cual evaluamos esto que le estaba comentando. En maíz, el efecto de la dosis, fíjense, de dosis de los testigos, a ver cuánto emiten realmente, hasta dosis de 150 y hasta 200 kDN en este año en particular, y el efecto de distintas fuentes, las tradicionales, estas fuentes de eficiencia mejorada, o fuentes alternativas, como el cano, nitrato de amonio calcáreo. ¿Sobre qué? Sobre las pérdidas por volatilización, sobre las emisiones netas de óxido nitroso, pero también siendo un poco más allá y viendo cuál es el impacto de estas fuentes y dosis sobre, por ejemplo, los microorganismos involucrados en el ciclo del nitrógeno. O sea, estamos tratando de ver ese zoom menor y ver eso cómo impacta luego en el rendimiento del cultivo, en la eficiencia de uso de nitrógeno y en la productividad parcial del factor. Estamos trabajando en esto, hay algunos datos iniciales en el cual empezamos a medir emisiones acumuladas a distintas fuentes y distintas dosis, pero como idea general en este concepto que tratamos de compartir y de presentar con Fernando respecto de la necesidad de hacer agricultura y el manejo de nutrientes con base en evidencias. O sea, hay un gran desafío, pero ese desafío no lo podemos afrontar si no tenemos evidencias científicas. ¿Y esto implica qué? Siempre implica evaluar, medir cada situación, tener datos, ¿tá? Para dejar hacer ese relato sin datos, ¿no? Sobre todo si pensamos en ver, bueno, una de estas externalidades que podemos generar, que es la emisión de óxido nitroso, y sabemos que la efectividad de muchos de las fuentes que tenemos y utilizamos en el mercado son sitios específicos, necesitamos generar datos para saber cómo es el impacto. Lo segundo es que toda la decisión la tenemos que tomar en base
a la ciencia, ¿no? Y no dejarnos llevar por aspectos emocionales, como también muchas veces menciona el doctor Fernando Andrade. Esto de hacer agricultura en base a evidencia y manejo de nutrientes en base a evidencia implica considerar esto, ¿no? No hay una receta única, no hay una situación específica única. ¿Ah? No hay ambiente que sea igual que el otro dentro de un lote, en muchos casos en particular. Para lo cual necesitamos la ayuda de profesionales competentes. Tenemos un gran desafío, es producir, manejar nutrientes y desacoplar ese manejo de nutrientes de las externalidades que podemos generar. Eso lo hacemos en base a ciencia. Así que esto es lo que teníamos para compartir con Fernando. Le agradecemos la atención y bueno, vamos a pasar ahora al espacio de preguntas y de consultas. Muchas gracias. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021 presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil. Vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021 presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil. Vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos. Acá estamos en la ronda de preguntas. Tenemos algunas preguntitas. Muchísimas gracias, Nahuel y Fernando. La verdad, excelente la charla, la disertación, con muy buenos datos. La verdad que lo sacamos un poquito de las charlas que vienen dando de nutrición, incomodamos un poquito y estamos con estas temáticas nuevas que la verdad es lo que se viene, hay que empezar a hablar de esto. Y nosotros desde Profértil estamos convencidos que teniendo datos locales
es fundamental, tenemos que hacerlo, tenemos que trabajar en esto, así que por eso les agradezco toda esta disertación, haber aceptado este desafío de cambiar un poquito de la parte de herramientas de diagnóstico y de nutrición a llevarlos a todo lo que es emisiones. La verdad, excelente. Bueno, acá tenemos algunas preguntas. Bueno, dice Rodrigo, buen día, muy buena la charla, felicitaciones. Concretamente, ¿cuáles serían las prácticas más eficientes que pueden hacer un productor agropecuario en su establecimiento para contribuir a ser más sustentables y emitir menos? Gracias. Si querés arranco yo, Fer. Y lo primero que debería hacer es hacer diagnóstico, si hablamos de nutrientes. Es medio como que vamos a volver a nuestros orígenes, pero ya medio como que aburre decir que solamente muestreamos el 30% de los suelos que están bajo producción, y en maíz menos que eso, en muchos años. Entonces, hay un 70% como mínimo de los productores que fertilizan el maíz sin saber su punto de partida, y me parece que por ahí empezar a medir es una de las formas de ser más eficiente y efectivo el uso de nutrientes. ¿Ah? Y en definitiva, si logramos eso, vamos a producir menos externalidades. No sé, Fernando, ¿querés comentar algo más? Sí, en realidad volvemos siempre, como vos bien decías, al punto inicial, ¿no? Mirta, vos sabés que ya hablamos de eso muchas veces y muy seguido, pero simplemente recuerden una figura que ahí les mostró Nahuel, ¿no? Que realmente las emisiones, es decir, empezaban cuando nos pasábamos de dosis, ¿sí? Entonces, pasarse de dosis es hacer un mal diagnóstico, como también quedarse corto de dosis es hacer un mal diagnóstico. Por eso decimos que primero el diagnóstico, en el caso de los nutrientes, para saber exactamente cubrir la demanda de un cultivo a partir de la oferta que pueda hacer el sistema, y que nosotros apliquemos solamente lo que falta para cubrir esa demanda, ¿no? Digamos, esa es la idea. Después las otras herramientas son extremadamente útiles, en el caso puntual de la emisión de gases, de decir, bueno, también nos mostró Nahuel muy bien eso de que utilizando fertilizantes de eficiencia mejoradas, se ven reducciones significativas en las emisiones, pero bueno, el punto inicial es el diagnóstico, y después tenemos que colaborar. Y cuando uno ve todo el sistema global, bueno, es decir, cuáles son las prácticas, son muchas. Yo insisto siempre que por ahí el primer punto de la búsqueda de agricultura sustentable, de generar rotaciones, de diversidad, es algo que por ahí habíamos dejado un poquito en el cajón de los recuerdos, y lo tenemos que volver a tratar, ¿no? Son sistemas más complejos, pero bueno, hay que volver un poquito sobre eso. Exactamente, sí. Y que contamos con un montón de herramientas de diagnóstico, podemos empezar con análisis de suelo, incluso el análisis de NAN, que de esto Nahuel ha hablado y ha, digamos, elaborado un montón de trabajos y ha estudiado mucho, y bueno, la verdad que tenemos un montón de herramientas de diagnóstico para comenzar a pensar en la dosis a aplicar y después hacer un seguimiento del cultivo para ser eficientes en esto de no pasarnos en la dosis de nitrógeno que puede generar algún problema medioambiental, ¿no es cierto? Así que bueno, seguimos con la siguiente. Acá hay otra pregunta más amplia, dice, pregunta para ambos. Entendiendo el impacto del cambio climático sobre la producción agropecuaria, donde sin duda el enfoque es hoy reducir emisiones, ¿cuáles serían, a su buen entender, los argumentos que ustedes utilizarían para conversar este tema con un pequeño productor, teniendo en claro las políticas agropecuarias de los últimos años impactan directamente sobre su rentabilidad? Bueno, ¿cómo comenzar a hablar de este tema, sí, no? Sí, no, la pregunta es muy interesante, y la verdad agradecemos todas estas preguntas porque van complementando y nos van nutriendo a todos con ideas, ¿no? Pero bueno, sí, yo me metí en la web de primero, Dale. pero me pareció muy interesante la pregunta. Por eso, yo creo que lo primero que tenemos que hablar es que siempre cuando uno dice diagnóstico, hace un minuto decíamos diagnóstico para reducir el impacto ambiental.
pero en realidad el diagnóstico también es para generar la mayor rentabilidad para el productor, para ser eficiente con su hectárea de tierra, con el uso de cada insumo y recurso que está utilizando en ese sistema de producción. Entonces, yo creo que si nosotros nos acostumbramos a pensar que lo más eficiente y efectivo para el sistema, tanto en términos agronómicos como económicos y ambientales, coincide, es decir, que esos tres ejes se cruzan por ser más eficiente y más efectivo, vamos a poder decirle, bueno, mire, a usted haga el diagnóstico, ajuste la dosis como corresponda, aplique este nutriente en este determinado momento, la mejor fuente va a ser esta. Eso no solo va a coincidir en que vamos a reducir el impacto ambiental, sino que fundamentalmente vamos a producir más y con mayor rentabilidad. Generalmente esos tres ejes coinciden. Yo, la verdad, no he visto nunca que no coinciden. Y otro punto significativo que uno puede discutir en esos casos es que lo que vemos a nivel mundial es que las exigencias de esos mercados, esos mayores de demandas, son por productos de calidad, obviamente, por eso decimos rendimiento y calidad muchas veces cuando hablamos de trigo en todos estos encuentros. Nahuel siempre nos hace mucha referencia a todos los temas de proteína, por ejemplo, pero no es nada más que esa demanda de calidad, sino que es la demanda de cómo estamos haciendo el producto. Es decir, hay muchos compradores ahora que nos preguntan cuál es la huella de carbono, cómo va a ser la huella de carbono, y los mercados futuros día a día van a ir incrementando esa demanda. Entonces, va a ser beneficiarme yo como productor al pensar también en el ambiente y a la vez poder vender mejor mis productos en un mercado probablemente de mayor valor. Yo, lejos de ser experto en eso, pero bueno, sabemos que de eso hay mucha información que va surgiendo y mucha demanda que va surgiendo, lo que va a surgir seguramente en los próximos años. Sí, no mucho coincido, Fer, con lo que marcás, por ahí yendo más a lo puntual y el frente a frente con un productor, y esto hemos tenido varias charlas al respecto, yo ahí les mostré un gráfico de eficiencia de uso de nitrógeno y de productividad parcial del factor. Lo que nosotros muchas veces hacemos es rápidamente esos datos se construyen muy fácil, rendimiento y N aplicado. Si uno le muestra la productividad productividad parcial del factor actual y a dónde podría llegar, y eso cuánto implica, desde el punto de vista no solo del rendimiento, sino obviamente del retorno por peso invertido, ¿tá? Y eso cómo impacta en la rentabilidad de ese sistema, ahí el productor lo primero porque después atrás del conocimiento tiene que estar el convencimiento. Entonces, el convencerlo de qué? De que haciendo mejor las cosas, no solo la dosis, la fuente, va a generar una mayor rentabilidad. Y como decía Fernando, eso está alineado con ser más eficientes, más efectivos en general. Pero recuerden que hoy estamos a nivel país produciendo en base solo de lo que nos da el suelo. O sea, no estamos con dosis en la promedio de casos que nos estén generando un impacto de una externalidad. Pero bueno, hay que mostrarle los datos y hay formas simples de mostrarle esos datos. Perfecto. Bueno, acá están llegando preguntas. Ahora se largaron. Pablo Fidel Orenberg nos pregunta, ¿en qué condiciones debería aplicarse fertilizantes nitrogenados para reducir las emisiones de óxidos nitrosos? Es una excelente pregunta, pero también les mencioné qué sitio específica. Entonces, en realidad, como una estrategia puede ser muy válida en una región, en otra puede ser la peor estrategia. Entonces, como norma, siempre si uno evalúa esos 4 requisitos, dosis, fuente, momento y forma, lo que tracciona, como les mostrábamos con el trabajo de Amonode, es la dosis. Entonces, si ustedes están usando dosis bajas, en general, no van a tener problemas de emisiones. ¿Tá? Cuando uno piensa que va a apuntar a cerrar la brecha de rendimiento de su lote, su ambiente en particular, bueno, ahí y uno ¿cómo puede sacar ese indicador? Bueno, ver realmente ese balance de nitrógeno entre lo que uno está aplicando y lo que se va del grano. Cuando ya tenemos balances positivos, bueno, ahí empezar a tener cuidado y ahí sí ver el tema de en qué momento, con qué fuente, en función del ambiente, para mitigar esas emisiones. Necesitamos datos locales también para poder ponerle realmente el valor
acá a las emisiones que tenemos a nivel de lote. ¿Ah? No sé, Fer. Sí, no, básicamente, obviamente, el primer punto que vos dijiste es clave, ¿no? Esto es sitio específico, entonces muchas veces cuesta responder una pregunta así, pero yo creo que la mejor respuesta a lo que vos le dijiste es sumarle simplemente que uno tiene que pensar que las emisiones, y no solamente las emisiones, también las pérdidas por lavado se producen cuando queda, como decimos corrientemente, nitrógeno dando vuelta en el sistema. Nitrógeno dando vuelta en el sistema puede ser porque apliqué de más, porque lo apliqué cuando el cultivo no lo demandaba, porque apliqué una fuente determinada que llegó tarde a suplir la demanda de ese cultivo. Entonces, bueno, hay que evitar eso, ¿no? Que quede nitrógeno dando vuelta en el sistema, y para eso hay que ajustar los 4 requisitos de fuente, dosis, momento y forma. Simplemente eso, pero obviamente sitio específico, esa es la clave. Exacto. Perfecto, gracias. Acá Carlos dice, buen día, los felicito por la presentación. ¿Qué experiencias hay en el mundo con respecto al abordaje de los temas ambientales? El punto es que veo muy preocupados y ocupados a sectores privados, empresas, y un poco desconectados a los productores y al Estado. Todavía seguimos impulsando el análisis de suelos y no veo que el Estado lo haga obligatorio ni el productor muy preocupado por conocer la salud del suelo. Gracias. A ver, voy primero yo, Nahuel, en esta. No, me parece que por ahí sí, y nuevamente es muy buena la pregunta y lindos temas de discusión se están planteando. Pero yo entendí al principio que la pregunta iba más a nivel mundial, y a nivel mundial la preocupación obviamente está, yo le diría que a todo nivel, ¿no? Digamos, porque está desde los organismos multinacionales como Naciones Unidas, como FAO, eso lo vemos día a día, y bueno, cualquiera que entra o googlea un poquito lo va a ver. Está a nivel de los países, obviamente se viene una COP ahora, y la agricultura es clave, o el sector de la alimentación es clave también en esa resolución. Es decir, que a nivel mundial está, y si uno sigue bajando ahí, si quiere, los distintos actores o protagonistas, las organizaciones de productores a nivel mundial también están ocupadas en eso. Uno ve, al menos tanto, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, casi todas las asociaciones de productores están involucradas en evaluaciones de impacto climático. A nivel de nuestro país también, tanto si ustedes quieren tomar 2 organizaciones bandera de Argentina, de CREA y APRESID, las 2 están bastante involucradas en eso. Entonces, creo que ahí sí estamos. A nivel de los países, obviamente, todo lo que uno habla de cambio climático muchas veces se pone un poco más ríspido cuando uno tiene que hablar de regulaciones o de obligaciones. Entonces hay distintos programas también a nivel de nuestro país. Córdoba tiene las buenas prácticas agrícolas, que también son conducentes a reducir los impactos ambientales. La provincia de Buenos Aires actualmente está implementando también un programa muy interesante al respecto, no solamente de los nutrientes, sino también de otros aspectos también. Santa Fe lo ha hecho, Entre Ríos lo ha hecho. Digamos, obviamente hay toda una serie de políticas que se inician. Siempre estamos, como uno dice normalmente, corriendo un poco de atrás, porque la demanda de este tipo de políticas es muy fuerte, ¿no? La demanda crece muy rápidamente y la necesidad crece más rápidamente, ¿no? Que la demanda. Pero existen, están, probablemente, como bien dice quien hizo la pregunta, tendríamos que insistir un poco más a nivel de ese productor de la pregunta anterior, ¿no? Es decir, ¿cómo le explico a ese productor? Y bueno, me parece que en eso es básicamente el punto central de toda esta historia, que es educación, basados, como les decía ahora al final, en eso de la evidencia científica. Y ahí tenemos que seguir trabajando. Esto tiene también muchas implicancias. Se me ocurre, Nahuel, todo el sector científico también acá tiene que responder, que lo ha hecho acá en Argentina, lo está haciendo, pero como vos también decías, hay muchos datos en muchos casos que son escasos, ¿no? No sé si por ahí querés ampliar una visión más desde el sector científico en el cual sos tan activo vos, ¿no? Sí, no, coincido con lo que comentás. Siempre parece poco, pero bueno, desde el punto de vista del ámbito científico, y por lo menos lo que yo conozco, no obviamente está lejos de conocer todo lo que pasa en cada uno de los grupos,
pero sí comentar que hay un proyecto nacional de INTA, de una red muy grande, que interactúan muchas experimentales, en el cual se está abarcando o abordando, en cierta forma, todo esto de emisiones de gases de efecto invernadero, no solo en agricultura, sino también en ganadería, con el objetivo, obviamente, final de poner, bueno, luz un poco en todos estos números del cual no hay información. Lo otro que es importante mencionar, sobre todo para el que no está en el día a día ni en el tema, que estos tipos de trabajo de investigaciones tienen otro nivel de necesidad en cuanto a equipamientos, en cuanto a presupuestos, muy distintos a por ahí los trabajos clásicos que están acostumbrados a leer de nutrición de cultivos. Entonces, bueno, el ámbito científico no escapa a la situación financiera nacional ni del Estado y demás. Entonces, ahí por eso siempre es clave la interacción y no en este caso particular toca porque es Profértil, el apoyo de las empresas privadas para generar un mejor producto, ¿no? Ese es el objetivo, todo para el mismo lado. Sí, sí. Y es importante que yo también, metiéndome un poquito el año pasado, que empezamos con todos estos temas, que es importante que todos estos datos científicos estén publicados, que estén en revistas científicas, estén a nivel científico, porque si no, tampoco los podemos usar. Tenemos un montón de datos que quizás están en revistas, quizás están en artículos, pero si no están publicados en revistas científicas, están avalados, tampoco podemos, no sé, pedirles al IPCC que lo tome como factores y no podemos que nos pasen de categoría de un Tier 1 a un Tier 2 o Tier 3 dentro de la categoría para poder avalar esos datos locales y poder utilizarlos en los inventarios de gases de efecto invernadero del país, ¿no? Creo que es fundamental trabajar mucho en eso y llevarlo a esto, a publicaciones científicas. Creo que es un gran trabajo que se está haciendo a nivel científico en el país. Así que me pareció importante acotar, porque no todos sabemos que no estamos metidos en la parte científica, no sabemos que quizás lo importante que es eso, ¿no? Como mostraron, hay muchos ensayos, pero creo que es importante recalcar esto. Bueno, hay otras preguntas. Acá dice, sería interesante poder definir las necesidades concretas en las diferentes etapas del crecimiento del maíz. Calculo que son necesidades de fertilización nitrogenada en las distintas etapas del maíz. Por ahí algún resumencito de eso, las necesidades en el cultivo, en qué momentos son las más importantes. Sí, bueno, yo le vamos a contestar por educación de cierta forma, pero también les recomiendo que la semana que viene participen de la conferencia que va a dar Gustavo Ferraris, que va a ser eso, digamos, nutrición, medio nutrición a la carta, nosotros llamamos las preguntas frecuentes y ahí van a poder también abordar esta temática. Seguramente Gustavo le da muchísima información de toda la experiencia que él tiene. Respecto digamos, cuál sería la forma de pensar el diagnóstico o de intervenir la nutrición nitrogenada en maíz, nosotros, y medio tomando un poco lo que decía Fernando, tenemos que tratar de, para cada ambiente particular, sincronizar lo mejor posible la oferta y la demanda. Y en eso, lo que sabemos, o lo que nos muestra la ciencia, como decía Mirta, es que los híbridos modernos de maíz tienen una mayor acumulación de nitrógeno por floración. Entonces, eso nos está dando idea que tenemos una mayor ventana de intervención durante el ciclo, siempre y cuando tengamos agua, no sea la limitante para absorber el nitrógeno. Entonces, como base eso, que tenemos una mayor ventana de aplicación, para un ambiente en particular, siempre estamos convencidos de que tenemos que hacer un diagnóstico inicial, una mejor interpretación de la oferta, que eso implica no solo medir nitrógeno inicial, algún estimador de la mineralización como NAN, ver el efecto de los antecesores, para definir oferta y enfrentar eso con la demanda, definida principalmente por el rendimiento o el potencial de ese ambiente o de esa zona en particular. Con eso, una vez que definimos dosis, la segunda pregunta es cuándo, y eso va a estar muy enfocado a cada uno de los ambientes en el cual ustedes están trabajando. Si es
para hacer lo fácil, si fuera bajo riego, uno podría fraccionar las veces que uno quisiera a partir de B4 o B6, que es donde empieza el consumo de nitrógeno por parte del cultivo. Si es en secano, en una condición en la cual no llueve durante el ciclo de cultivo o está muy limitado el agua, bueno, ahí la siembra sería la mejor estrategia, mientras que en situaciones donde tenemos excesos hídricos, en los de primeros estadios, tendría que demorar las aplicaciones. Y luego no olvidarse nunca, si queremos ser eficientes y efectivos, de independientemente de dónde estemos ubicados, monitorear esa decisión inicial, sobre todo en nutrientes móviles, porque si hay un cambio en la demanda, por un cambio en la mejora del ambiente o en la condición del año, bueno, poder ajustar o reajustar esa decisión inicial. Entonces, para eso hay un montón de sensores disponibles y herramientas para tratar en definitiva de eso, de acoplar oferta y demanda, y en los años buenos, por llamarlo de alguna forma, poder no perder ese plus del año en particular. Así que bueno, eso puede ser un pequeño resumen, no sé, Fer, sumar algo más, pero No, sí. es general lo que les puedo transmitir. Como resumen estuvo bastante amplio. Está bien. Sí, igualmente lo invitamos a que vea la próxima videoconferencia, que vamos a ir directamente al lote y cómo trabajar con todas estas mejores prácticas. Queda invitado para ampliar en esto. Otra preguntita, Sergio. Dice, el uso de tecnologías de protección de nitrógeno reducen el impacto ambiental, pero la mayor disponibilidad de nitrógeno también impacta en el rinde. ¿Sería una situación de ganar-ganar? Sí, exactamente, tal cual. Era lo que veníamos hablando cuando yo les dije que las mejores prácticas de manejo que garantizan menor impacto ambiental, garantizan mayor productividad y mayor rentabilidad. Esa es la misma línea, exacto. Sí, perfecto, totalmente de acuerdo. Muy buen comentario. Acá Jorge Luis dice, hola, si ustedes fueran productores, tal vez lo sean, ¿cuáles serían las principales 4 o 5 medidas de manejo de cultivos que realizarían o ajustarían para reducir emisiones debidas a fertilización, sin afectar la productividad? Gracias. Dale, vamos a ser repetitivos. Claro, eso un poquito ya se había hablado, ¿no? Sí, creo que ya lo hablamos y bueno, eso es básico, ¿no? De hacer el diagnóstico, que es como creo que vos decías, Mirta, desde la muestra de suelo, a saber cuál es la historia del lote, a ver cuál va a ser la condición o qué condición climática esperamos de este año, cuál es el potencial de mi lote que tengo, si tengo la posibilidad de hacer ambientes diferenciales dentro del lote para generar algún esquema desde el punto de vista de nutrición hasta de fertilización variable, digamos, todo eso que le venimos sumando a ese diagnóstico o que incluye todo el diagnóstico es el momento inicial. Y después acompañar las demandas, por ahí le podemos sumar lo que recién contaba Nahuel, obviamente la aplicación del nutriente acompañando la demanda del cultivo, el caso más significativo de los nutrientes móviles del nitrógeno. Perfecto. Vamos con otra, María del Pilar, dice, buenos días, ¿por qué creen que aún demostrando que se pueden tomar acciones de manejo de costo prácticamente cero, tecnologías de procesos para reducir el impacto en medio ambiente, estas acciones no se toman? Sí, es una batalla, acá el más experimentado, por no decir el que tiene más años, tendría que responder. Pero sí, creo que el planteo, de vuelta, nuevamente agradecemos otro muy buen punto, porque es algo que venimos discutiendo ya hace muchos años, ¿no? Obviamente uno lo primero que piensa es, bueno, nos faltó educación en términos generales, es decir, nos faltó extensión, transferencia, mostrar mejor, mostrar distinto. Yo creo que con la cantidad enorme de trabajos que hay hecho INTA, universidades, grupos de profesionales, asociaciones de productores, deberíamos estar mucho más avanzados en eso. Y yo creo que, como siempre me dijo un gran agrónomo, que, bueno, vale la pena mencionarlo acá, que fue Mario Bragaccini. Mario siempre me decía, usted lo que tiene que mostrar es que esto le da resultados al productor. La verdad que le mostramos eso. Mario nos remarcó eso muchas veces y todos sabemos del impacto que tuvo Mario a lo largo de su carrera profesional y ser humano también. Y bueno,
creo que eso también lo estamos haciendo. Así que yo me estoy quedando sin balas como para decir por qué, ¿no? Me parece que tenemos que seguir. Creo que este tipo de actividades, como todas las que están haciendo ustedes, muchas otras empresas, como la que lleva adelante Fertilizan en nuestro sector en particular, y bueno, de vuelta, todo lo que históricamente ha hecho INTA, universidades y asociaciones de productores es buenísimo. Deberemos seguir trabajando y seguir mostrando, ponerle más número, como nos decía Mario, y por ahí, a través de todas estas tecnologías, de eventos virtuales y todo lo que tenemos hoy en las tecnologías de información, podemos llegar más al productor y a que aplique todas estas tecnologías de proceso. Bien marca la pregunta, las tecnologías de proceso de costo cero son las que tendríamos que implementar ya, digamos. Pero bueno, no sé, Nahuel, si tenés alguna visión más joven, ¿querés decir? futurista, más joven. Sí. No, coincido obviamente con lo que planteás, y me parece que hay un poco de eso del convencer, del mostrar, del ver. Y creo que esto no, bueno, es una opinión muy personal, pero si algo que ha favorecido la pandemia en muy poquito en lo que trabajamos y lo que hacemos en nutrición de cultivos, es que con esta virtualidad, si bien uno está muy cansado, si uno dice no es lo mismo, y le ha llegado a más gente, le ha llegado a más productores, le ha llegado a más asesores, y eso se ve reflejado, por ejemplo, estrictamente me toca trabajar en uno de los laboratorios de suelo en el cual hago mi desarrollo de mis investigaciones, en el número de muestras, en el tipo de análisis. Entonces, eso da indicio que el mensaje llega más que antes, sin ninguna duda más que antes. Espero que no sea de un año puntual, ya vamos por el segundo año con la similar tendencia, pero me parece que muchas veces fallamos, nosotros pensamos que llegamos, pero siempre nos hablamos entre los mismos, muchas veces decimos, ¿no? Siempre somos los mismos, entre los mismos, en los eventos somos los mismos, y bueno, y la producción y la región pampeana es mucho más amplia que eso. Entonces, me parece que si en algo ha ayudado es a llegar más fácilmente por ahí a productores, a puntos en los cuales era imposible llegar. Y bueno, veremos qué pasa. Hay que seguir intentando. El último que se pierde es la esperanza. Sí, sí. No, y apoyando en esto de lo que es comunicación, yo creo que sí es una deuda que tenemos, que nos hablamos entre nosotros, incluso yo creo que hay que extender la comunicación para todo el público, más allá del público agropecuario, digamos, para poder también contar cómo se están haciendo las cosas en nuestro país y lo preocupado que estamos y para digamos, esta línea de producir sustentablemente, que estamos trabajando, que estamos desarrollando todas estas, digamos, tecnologías para poder lograr esto. Porque también tenemos que hablarle al otro público, porque necesitamos esa licencia social para poder seguir trabajando bien como estamos haciendo, pero también tenemos que contarles a ellos cómo hacemos las cosas en este país. Muchas veces les llega información de afuera y piensan que es todo lo mismo, y tenemos que, para mí es una deuda que tenemos que empezar a contar de otra manera lo que estamos haciendo. Que la verdad que se está trabajando muy bien en Argentina y tenemos que comunicar eso también. Bueno, es una deuda que no tenemos y estamos trabajando de a poquito para poder saldarla. Tenemos que comunicar y también escuchar mucho, Mirta. Porque, Sí, digamos, también. ahí está, porque Ahí por está ahí la estamos clave. comunicando algo que pensamos nosotros que es lo que hay que comunicar, y en realidad las preguntas son otras. Y tenemos, cuando vos te referís a la sociedad no agrícola, me parece muy interesante lo que dijiste, pero me parece que a veces estamos contando algo que no es lo que nos están preguntando, capaz, o no es lo que tienen. Entonces ahí también tenemos que trabajar. Es muy bueno el punto que traes. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo, Fernando. Sí. Bueno, acá hay otra, siguen llegando. Dice, hola, ¿cómo ven la obligatoriedad de realizar análisis de suelo? Creo que en Uruguay hay algo de esto. Para la recomendación de aplicación de fertilizante. ¿Creen que en Argentina podría ser aplicable? ¿Creen que podría tener impacto en estos temas medioambientales? A ponerlo como obligatorio. Sí, a ver, en
En Uruguay lo que yo sé es, ahora por el tema de pandemia no estuve mucho en contacto el último año, pero lo que hizo Uruguay, que es muy loable, es su plan de uso y manejo de suelo, del cual creo que mucha gente conoce, pero que básicamente en una síntesis está orientado a hacer ese uso correcto de los suelos, de las tierras en general, ¿no es cierto? Y mucho de eso tiene que ver más que nada para controlar el principal problema que tienen los suelos de Uruguay, que es la erosión, que también es el principal problema que tienen nuestros suelos, ¿no es cierto? Las pérdidas por erosión. Entonces Uruguay hizo un trabajo muy largo de mucho tiempo, pero lo concretó ese plan de uso y manejo, que puede ser más o menos discutible, porque es una regulación en definitiva y es una exigencia y no hay un premio, sino que hay un castigo para el que no lo cumple, pero bueno, que tiene muchísimas oportunidades y posibilidades. Muchas veces se discute si hay que dar premios o hay que hacer castigos dentro de ese tipo de planes, ¿no? Entiendo que la idea es un poco sumarle todo lo que es nutrientes, no sé el último año, porque de vuelta estoy medio desconectado con eso, pero entiendo que había una idea principalmente por algunos temas de fósforo que tenía Uruguay. Ahora, a nivel nacional nuestro, por ejemplo, dentro de las buenas prácticas de manejo de Córdoba está el análisis del suelo, ¿sí? Que en ese caso es un programa como de premios, ¿no? Digamos, hay un pago por seguir las buenas prácticas. Y está ese análisis de suelo. Y si mal no recuerdo, también hay algo pensado en el plan de la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, al menos los que recuerdo así ahora en el momento rápidamente. Pero bueno, sí, sería una forma de alentarlo a ese análisis de suelo. Ahora, ojo, que después lo que hay que hacer es alentar el análisis de suelo y utilizar la información del análisis de suelo. Nos va a quedar, la primera es hacer el análisis de suelo, pero si hago el análisis de suelo, me mandan el archivo, lo tiro en la computadora en otro lugar y después sigo haciendo lo mismo que venía haciendo antes, eso no sería, ¿no? Entonces, el paso siguiente que vamos a tener que hacer es acoplar eso del análisis del suelo con lo que vos realmente estás haciendo. Que por ahí eso, Nahuel, es a veces lo que vemos, que la gente en muchos casos te piden análisis del suelo y no implementa eso, ¿no? Sí, sí, tal cual, digamos. Hay que hacer análisis, pero después interpretarlo y utilizar esa información. Eso es fundamental. Uh-huh. Bueno, acá tenemos otra de Francisco Llambías. Dice: Fernando, Nahuel, excelentes presentaciones. Me contactaré con ustedes para pedir el trabajo de tapa que muestra los impactos de fertilizante con inhibidores en rendimiento y disminución de emisiones, pero basado en lo que mostraron estos trabajos. Si el impacto es reducir emisiones sin aumentar el rendimiento, ¿no creen que eso muestra que el costo de la disminución de las emisiones lo paga únicamente el productor? Y sí, a ver, arranco yo. Lo que muchas veces uno mira o trata de ver esos trabajos es que, o sea, uno lo que apunta es a no solo generar más rendimiento, por ahí puede producir que genere más rendimiento y más emisión. El tema de lo que muestran en ese trabajo en particular es que, bueno, son efectivos y eficientes para reducir las emisiones y el rendimiento en muchos casos no cambian o en otros son, digamos, no es un efecto negativo. Entonces, si pensamos en que tenemos que cerrar brecha de rendimiento en mi lote, en mi en particular, y que la forma que tenemos de eso es incrementar la dosis, el uso de estas fuentes nos permitiría cerrar brecha y a la vez no aumentar, por ahí no pensar en no disminuir, no aumentar las emisiones por tonelada de producto. Entonces, después habría que ver eso, cómo se lo valoran, pero, o sea, va a haber una trazabilidad de esas emisiones, pero me parece que desde el punto de partida es bueno, primero es bueno saberlo lo que pasa a nivel global, después hay que generar datos locales, porque probablemente, como le mostré, eso varía con la textura del suelo, del pH, el cultivo, entonces hay que evaluarlo.
para ver cómo es el comportamiento de nuestras condiciones. Pero si llegara a ser el mismo, bueno, no deja de ser interesante que podemos cerrar brechas sin incrementar, o por lo menos por unidad de producto sin aumentar las emisiones. ¿Tá? Fer, no sé si querés comentar algo. No, tiene problemas, Parece que tiene Fernando. problemas, sí. Sí. Ya va a volver. Bueno, vamos a la última pregunta, que es un poquito más general. Dice, ¿qué otro nutriente aparece como probable deficiente en el corto o mediano plazo para el cultivo de soja y de maíz, dejando de lado nitrógeno, fósforo y azufre, y al cual deberíamos estar prestando atención? Ahora que tengo internet por un ratito, respondo yo. Dale. Porque reaparecí, ¿no? Básicamente miramos, dije, nitrógeno, fósforo, azufre, los dos que suelen aparecer, como ya lo dijimos y seguramente va a contarnos mejor Gustavo el próximo martes, son zinc y boro, ¿sí? Así que son los dos primeros que yo miraría. Más allá de eso, siempre la recomendación está de evaluar, digamos, todos los nutrientes esenciales, que también ahí lo que nos faltaría un poco sería las bases, porque también acá estamos hablando de sitios específicos. Si uno va a la zona de Entre Ríos, a lo largo de la costa del Uruguay, también tendría que pensar mucho en potasio, ¿no es cierto? Así que, bueno, habrá que ver cuáles son los lugares, tener una buena idea de cuál es la disponibilidad de los nutrientes. En general, NPS son los más frecuentemente deficientes, y zinc y luego boro han aparecido como muy deficientes en muchos sistemas, por eso son los que más hablamos en los últimos tiempos, ¿no? Uh-huh. Yo quería, pues, porque aprovechando que se me cortó justo cuando iba a mencionarles algo de la pregunta anterior acerca de los inhibidores o el uso de fertilizantes de eficiencia mejorada, otra ventaja que tienen, más allá de la reducción de la emisión y no tan reflejada en cambios en rendimiento, es la logística, ¿sí? Que creemos que es muy importante también. Es decir, la posibilidad de contar con esos fertilizantes permite a mí ser mucho más flexible en cuanto muchas veces el momento de aplicación y la forma de aplicación, ¿sí? Y eso es una ventaja adicional muy significativa en muchísimos casos. Así que me parece que esa habría que sumársela también. Sí. Y también, como también lo había comentado Nahuel, el tema, si se podría medir esa disminución de las emisiones y hacer ese seguimiento, va a llegar un momento que se van a poder manejar estos créditos de carbono, va a haber un mercado importante, y no solamente tener en cuenta esto que podría sumar a los créditos de carbono, sino también que podría llegar en algún momento a haber un impuesto al carbono, que van a poder limitar el mercado por no usar este tipo de productos o cuidar el medio ambiente o demostrar que estás haciendo un trabajo de disminución de emisiones, y estos productos van a ser muy importantes en ese momento. Así que también a futuro, es mirar, por eso también estamos haciendo este ensayo, estamos evaluando, estamos teniendo datos locales, porque nosotros vemos que en un futuro esto va a ser también importante. El mercado de carbono van a ser importante, y yo calculo que también ya se están haciendo en Europa el tema de los impuestos al carbono. Entonces, eso va a limitar mercados. Y yo creo que eso va a ser muy importante en nuestro país, como agroexportador, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí. Bueno, ya hemos contestado todas las preguntas, hemos quedado bien con todos, así que, bueno, muchísimas gracias, excelente como siempre, un placer contar con ustedes para hacer estas capacitaciones. La verdad que para mí siempre es un placer poder acompañarlos, así que muchísimas gracias. Bueno, por mi parte agradecer también, Mirta, la convocatoria y la confianza, no solo para hacer este tipo de actividades, que obviamente para mí es un placer, y lo mismo me imagino Fernando, sino, como siempre decimos, ¿no? Para generar información y demás es importante la interacción público-privado en investigaciones, y además para generar esa información con base de evidencias que luego sea importante para
para ser aplicada a nivel de los sistemas productivos y dar información, en este caso en particular, por ejemplo, al IPCC, que sean datos que se puedan utilizar como referencia para nuestro país, ni más ni menos. Así que bueno, muchas gracias por el apoyo. Bueno, gracias a ustedes. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil. Vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar